Muy buenas noches. Vamos a dar inicio a la presentación del día de hoy, que también es una charla muy especial porque con ella estamos inaugurando la Semana de la Neurodiversidad. En esta semana vamos a tener diferentes charlas desde hoy, 18 de marzo, hasta el día domingo 24 de marzo, en donde vamos a abordar temas muy diversos, así como la neurodiversidad lo permite. En este aspecto, cabe señalar que la Semana de la Neurodiversidad es una iniciativa mundial que se desarrolla para desafiar los estereotipos y los conceptos erróneos sobre las diferencias neurológicas. Juntos, juntas, estamos transformando la forma en que se perciben las personas neurodivergentes, al mismo tiempo que reconocemos sus muchos talentos y fortalezas, y la importancia de las culturas neuroinclusivas. Les doy las gracias por celebrar las mentes diferentes aquí con nosotros. En esta sesión vamos a comenzar abordando un tema mm, del que venimos hablando ya desde hace unos pocos años atrás aquí en Perú. El tema es neurodiversidad y doble sexualidad. Para esta charla nos estamos reuniendo tres expositores, tres profesionales, tres personas que tenemos experiencias diversas, tanto en temas de atención como en temas de intereses en poder investigar, profundizar un poco más. Eh, Va a estar más adelante la presentación de Sonia Remón, también Ernesto Reaño. Y bueno, yo voy a dar inicio a la charla del día de hoy. Bueno, con respecto a mí, creo que la mayoría de quienes están en la sala, por ahí que me conocen, yo soy Catalina Flores Fuentes, soy psicóloga de la Universidad de San Marcos. Tengo experiencia en diversos ámbitos, desde lo clínico, he pasado por ámbitos forenses, militares, también en intervención en crisis. Me encanta investigar, me encanta profundizar en muchos temas, eh, pero siempre que tengan un sentido y siempre que esa profundización pueda estar aunada a generar algún impacto. Así que también he desarrollado bastante labor en temas de consultoría para organizaciones nacionales e internacionales, con énfasis en proyectos dirigidos a personas neurodivergentes, personas de altas capacidades y o en situación de vulnerabilidad diversa. Me gusta también explorar otras disciplinas, tanto a nivel tecnológico, digital, como poder generar algunos emprendimientos sociales. Por ello he desarrollado proyectos a nivel de educación, tecnologías educativas, tecnologías DEI, que es diversidad, equidad e inclusión. Eh, Estoy liderando desde hace 3 años Código Altas Capacidades y también he participado en la cofundación de dos organizaciones más acá en Perú, del Instituto Peruano de Altas Capacidades y del Centro Nacional de Identificación y Atención a Altas Capacidades. Y bueno, desde hace ya algunos años también soy la psicóloga supervisora nacional de Mensa Perú. Y bueno, la experiencia que quería compartirles durante los próximos 20 minutos versa sobre poder entender un poco mejor de qué va el tema de la doble sexualidad. Esencialmente, cuando pienso en doble excepcionalidad y pienso un poco en la experiencia de los últimos años, lo primero que viene a mi mente es poder hablar de un código de la excepcionalidad. Y esto, de alguna manera, lo traigo conmigo desde hace muchos años. Yo inicié la carrera de psicología hace unos 20 años atrás eh, y algunos años después me topé por primera vez con este código F20, ¿no?
No sé cuántos de ustedes estén familiarizados con la nomenclatura de los códigos del CIE-10, que es un manual diagnóstico internacional, ¿no? Que ya no está tan usado porque estamos con el CIE-11. Y es más, ya hay una revisión del CIE-11 desde la semana pasada. Pero bueno, eh, este F20 significa esquizofrenia, ¿no? Es el código relacionado a los trastornos esquizofrénicos. Y me llamó mucho la atención, porque en algún momento también pude estar presente, llevar talleres, participar en la dinámica de algunas comunidades terapéuticas. Y algo eh, que trabajaba con las personas que estaban en estas comunidades terapéuticas era poder entender mejor cómo se sentían, cómo estaban, eh, pero también poder identificar qué necesidades tenían, eh, cómo se miraban, qué cosas los estabilizaban y qué cosas los desestabilizaban. Y cómo se manejaban también a nivel de las habilidades sociales, entre otras habilidades que trabajábamos, aparte de lo cognitivo. Y en alguna ocasión eh, se me ocurrió plantearles que hablaran ya un poco más adelante, después de haber llevado varios talleres, que hablaran acerca de qué cosa los movía, qué cosa les decían que no les gustaba y que los desestabilizaba mucho. Y, pero que no lo dijeran así, con la voz, de manera alta, sino que lo anotaran en un papelito, ¿sí? Y después de 2 o 3 minutos, eh, recogí todos los papelitos y descubrí que en más de uno de estos papelitos, la palabra que más los desestabilizaba era F20, ¿sí? Porque muchas de esas personas dentro de esta comunidad habían dejado de ser Pedro, Juan, Raúl, y se convertían en F20, ¿no? Estas personas habían poco a poco ido perdiendo esa conexión con su identidad. Y esta identidad había sido reemplazada por un código. Y por un código que con el tiempo empezaba a doler. Y cuando uno piensa en esos talleres o actividades de este tipo, uno puede imaginarse que esta experiencia puede ser realmente muy importante y muy significativa para ellos. Pero ¿qué cosas encontramos si es que alguna de estas personas sale y cruza las puertas de estas comunidades? Ustedes pueden ver ese pequeño cuadro que está en la parte superior, ¿sí? En el año 2018, en febrero del 2018 aproximadamente, yo pasaba por una galería de arte de, bueno, de Miraflores y vi un cartel que me llamó mucho la atención porque nuevamente me volví a topar con este código. Solo que esta vez ya no estaba escrito tímidamente en un papel, sino que se encontraba puesto en un cartel enorme. Y ese cartel enorme correspondía a la exposición de una de estas personas con diagnóstico de esquizofrenia que había logrado cruzar las puertas de la comunidad en donde había estado. Una persona que había pasado 21 años de su vida después del diagnóstico, tras las puertas de una comunidad,
o tras las puertas de algún hospital de salud mental. Y a lo largo de ese tiempo había logrado seleccionar 150 obras que pintó. Esa es una de las que pintó. Ese artista es Lautaro Arrau, o Arrau. Eh, no sé dónde esté ahora. Sacaron una nota de él algunos pocos años después. Y cuando sacaron la nota, hablaban acerca de que, además de toda la experiencia que había tenido, por tener ese código, y porque ese código dejó huella en su documento de identidad, no era considerado para poder acceder a diversos servicios. ¿Sí? Socialmente, el código había extendido sus raíces y vivía en precariedad. ¿Sí? Un código puede significar mucho más que un conjunto de letras o números que nos remiten a un diagnóstico y que nos remiten a alguna prescripción en temas de intervenciones. Un código muchas veces puede ser incorporado a la identidad de cada persona. Y es importante considerar en qué medida el código de doble excepcionalidad puede configurar un impacto importante sobre la identidad de cada persona. Para el caso de las personas que se encuentran con algún tipo de identificación en nuestro país, en Perú, pasa que, dado que no tenemos registros oficiales de las personas que son de altas capacidades o de doble excepcionalidad, el único registro oficial al cual nos podemos remitir eh, son los registros oficiales relacionados a las personas con discapacidad, ¿no? Así, por ejemplo, en Perú tenemos un registro nacional de la persona con discapacidad que lo maneja el CONADIS. El CONADIS es el Consejo Nacional de la Persona con Discapacidad acá en Perú. Eh, tuvo su última actualización aproximadamente el 21 de diciembre del 2023. Pero además de ese registro, las personas con discapacidad en Perú también pueden estar registradas en MINSA. El MINSA es el Ministerio de Salud, ¿no? ¿Cómo va ese registro? A través de algunas hojas donde se manejan estadísticas por parte de los profesionales. Pero no necesariamente una persona que está registrada con discapacidad en el Ministerio de Salud del Perú va a estar también registrada en el CONADIS, ¿no? Y también existen algunos programas sociales que también tienen sobre su base registradas algunas personas con esta condición, ¿sí? Sin embargo, no necesariamente un registro está reflejando a todas las personas. No necesariamente una muestra refleja realmente a todo el universo, porque pueden existir diversos factores que influyen en la visibilización y mejor conocimiento y mejor entendimiento de sus necesidades y de sus identidades. Para el caso de las personas con discapacidad, las personas que están inscritas en el Registro Nacional del que les hablaba hace un momento, pues son aproximadamente unas 500.000, cerca de 500.000, ¿no? Pero se estima que en Perú las personas que están registradas
son la tercera parte de las que realmente existen, ¿no? Y ahora, sobre esta base, es importante considerar que si partimos de la premisa que en tema de altas capacidades, donde todavía no tenemos un registro oficial, donde no hay un consenso pleno en cuanto a manejar un porcentaje, un margen de personas que podrían acceder a algún tipo de atención de acuerdo a lo que pueda ser sostenido por la gestión de los colegios y a nivel de Estado, ¿cómo es que las personas de altas capacidades pueden transmitir cuáles son sus reales necesidades? Y más aún, entendiendo que las personas con doble excepcionalidad, es decir, que presentan el potencial asociado a altas capacidades, pero que al mismo tiempo presentan desafíos significativos que pueden estar asociados a diversas condiciones, ya sea otras condiciones de neurodivergencia, ya sea alguna otra condición que impide que se visibilice el potencial que tienen, ¿cómo es que pueden ellas expresar o hacer llegar, transmitir y hacer sentir las necesidades que realmente tienen? Algunos puntos sobre los que solemos trabajar, ya sea código con doble G o código, es poder trabajar a diferentes niveles de detección e identificación. De hecho, en código tenemos 4 niveles diferentes de intervención. En esos 4 niveles diferentes de intervención, asociados a procesos tecnológicos, eh, justo hace poco lo estábamos revisando, tenemos unos 122 procesos que seguimos para poder hacer análisis, filtros, agilizar procesos eh, y poder también cubrir diferentes tipos de necesidades. Del total de personas que finalmente se acercan a código y llegan a una entrevista inicial con nosotras, prácticamente el 100% son personas neurodivergentes. Y del total de personas que solicitan una evaluación de altas capacidades con nosotros, estamos sobre el 98 o 99% de personas que son las que finalmente llegan hasta el filtro de la evaluación propiamente dicha, ¿no? Pero ¿por qué tenemos diferentes filtros? Porque reconocemos que las personas neurodivergentes tienen algunas características básicas, que son las que utilizamos como un primer filtro, un filtro inicial. Esas características ya las he compartido en diferentes charlas, pero para hacer un repaso muy general, están asociadas a las sobreexcitabilidades, ¿no? Es decir, a tener alguna intensidad a nivel de pensamiento, ideas, intereses muy intensos, a veces peculiares. También la intensidad imaginativa, la intensidad emocional, alguna intensidad emocional o sensibilidad emocional, también una sensibilidad sensorial y una intensidad a nivel psicomotora. Ahora, lo curioso es que cuando llegan las personas a nivel clínico con nosotras, las personas que tienen esa intensidad a nivel intelectual, a nivel de pensamiento, con una necesidad muy acuciosa de profundizar en sus temas, eh,
y que a veces empiezan a relacionarse de manera muy intelectual y que finalmente pueden llegar a tener dificultades para socializar, para eh, poder conectar con personas que realmente compartan sus intereses, en algunas ocasiones llegan con nosotros y nos dicen que les han recomendado venir porque son hábiles, pero también sospechan de trastorno del espectro autista, ¿no? Las personas que llegan con nosotros y que tienen una marcada intensidad a nivel imaginativa y que tienen una riqueza a nivel de las imágenes mentales, de la creatividad, eh, a veces llegan porque, por ejemplo, eh, son niños que tienden a utilizar como mecanismo o como recurso el refugiarse en su fantasía cuando, por ejemplo, la profesora o el profesor le está dando la introducción por segunda o tercera o cuarta vez a un tema, ¿no? Las personas que tienen una sensibilidad o intensidad emocional muchas veces pueden llegar con sospecha bueno, de tener algún trastorno de personalidad o del estado anímico, ¿no? Las personas que tienen una sensibilidad a nivel sensorial llegan y en algunos casos se puede presumir de algún trastorno asociado a la integración sensorial, ¿no? Pero en muchos otros lo que vemos es que con el tiempo y dependiendo de la situación y el nivel de estrés al que estén expuestos, su dificultad puede variar. Y por último, las personas que tienen una intensidad psicomotora también pueden llegar bajo la presunción de que sus niños tienen hiperactividad, ¿no? O mejor dicho, TDAH, ¿no? Entonces, hay que analizar muy bien algunas sutilezas. Hay que tomar en cuenta no solamente los criterios diagnósticos, sino también el impacto en temas de funcionalidad, que es la prescripción seguida a nivel de los manuales diagnósticos desde hace ya algunos años, algunos varios años, y poder analizar y reconocer que lo diferente no es malo, que estas particularidades que se presentan en población neurodivergente, por ejemplo, pueden ser mejor entendidas si partimos del hecho de que hay diversidad neurológica, ¿sí? Y algunos de los aspectos que solemos trabajar eh, para poder identificar con mayor precisión la diferencia entre la configuración de un trastorno como tal y las características propias de personas neurodivergentes, está relacionado a poder entender a la precisión, a la necesidad de precisión, a la necesidad de contexto y a la curiosidad típica de las personas que vemos como eh, características que no necesariamente van a ser buenas ni malas, sino que van a estar muy relacionadas al entorno en donde se encuentran, a las demandas sociales que existen. Muchas veces para una persona neurodivergente, cuando tú le das una indicación y no haces las precisiones necesarias,
esta persona puede no saber cómo responderte en función de eh, cuestiones netamente muy intelectuales o muy imaginativas o muy emocionales o en algunos casos llegar a bloquearse porque no saben hacia dónde ir, no saben qué ruta tomar. Para ellas es muy importante contar con un punto de referencia, con un contexto, ¿no? Y bueno, en este punto creo que cabe enfatizar la necesidad de poder observar, de poder escuchar, de poder tener la apertura para poder mirar a las personas desde su diversidad, para poder reconocerlas, para poder entender que en la ruta entre los desafíos y el potencial que presentan, hay un largo trayecto que está mediado por los entornos y por los espacios y por la apertura de las personas que están en esos entornos, ¿no?